a este segundo módulo para reforzamiento del periodo de la independencia de Chile. El objetivo de nuestra clase es reforzar las causas de la independencia de Chile a través del análisis de fuentes históricas para trabajar causalidad histórica, una habilidad que a muchos les cuesta, pero que esta vez vamos a intentar de profundizar. ¿Ya? Como bien saben, nada del contenido que se va a ver ahora es nuevo, sino que viene a reforzar lo que ya pudimos hacer en nuestra primera actividad, que fue el Instagram histórico. En este Instagram, chiquillos, ¿cierto? Nos íbamos a centrar en el periodo de la independencia de Chile, pero específicamente nos centramos en sus causas externas. Pudimos visibilizar también las causas externas, pero decidimos concentrarnos acá. ¿Por qué? Porque las causas externas, ¿cierto?, son más variadas. Son tres específicamente y cada una tiene un desarrollo bastante específico. ¿Ya? Vamos con las causas externas primeramente. Ustedes tuvieron que, ¿cierto?, trabajar en este Instagram histórico seleccionando dos personajes de las ideas ilustradas, uno de la independencia de Estados Unidos y uno de la Revolución Francesa. En las ideas ilustradas ustedes saben que la ilustración es un movimiento intelectual, ¿cierto?, que surge en Europa y que va a tener varios personajes. En sus trabajos habían personajes como Montesquieu, Rousseau, ¿cierto?, Voltaire, todos ciertos personajes importantes de esta idea ilustrada y que ayudaron, ¿cierto?, con sus escritos y sus estudios a poder conocer mejor estas ideas, ya que vamos a ir reforzando a continuación. El segundo periodo, ustedes vieron personajes, por ejemplo, como George Washington, ¿cierto? Y en términos de la Revolución Francesa, vieron al Marqués de Lafayette, ¿cierto? Y entre otros personajes. ¿Por qué son tan importantes estas causas, cierto? Porque todos estos procesos que sucedieron fuera de nuestro país ayudaron a nuestros habitantes de nuestro país, ¿cierto?, a reflejar los procesos. Por ejemplo, cuando Estados Unidos se vuelve independiente, ¿cierto?, la mayoría de los chilenos criollos, por sobre todo de la aristocracia, quisieron imitar estos procesos. O sea, si Estados Unidos podía, nosotros también. Por otro lado, tenemos las causas internas que son ya más definitorias y es solo una, que es el descontento de los criollos. Pero esta situación es bastante en particular y se desarrolla de distintas maneras que la vamos a ver a continuación. Cuando un proceso es multicausal, por tanto, vemos que existen distintas causas, tanto externas como internas, respecto de la independencia de Chile. ¿Ya? Vamos a continuar. La idea es que se preguntan ustedes, chiquillos, a lo largo de esta unidad, es cómo influyeron las ideas externas en el pensamiento independentista chileno. ¿Cómo influyeron? ¿Qué pasó con esas ideas externas que ayudaron, ¿cierto?, a que los chilenos decidieran independizarse? ¿De dónde vienen estas ideas entonces? Nosotros ya lo sabemos, estas ideas ilustradas, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Vamos primero con las primeras ideas. Específicamente desde Europa, ustedes saben, acá está la ciudad de París, la capital de Francia, ¿cierto? Y desde aquí viajan las ideas, ¿cierto?, hasta llegar a nuestro país. Pero ¿cómo eran esas ideas? ¿Cómo de un lugar tan lejano, ¿cierto?, pueden llegar ideas tan fundantes para nuestro país? Miremos a continuación. ¿De quiénes vienen esas ideas? Ustedes mencionaron algunos personajes sumamente importantes. Acá encontramos al señor Voltaire. Como bien deben haber investigado ustedes, el señor Voltaire, ¿cierto?, luchó por la libertad del pensamiento. Es decir, este era un caballero que creía fehacientemente en que era muy importante darle la libertad de pensamiento religioso, ¿cierto?, a la gente. Él hacía una crítica a la intolerancia religiosa, es decir, ¿por qué él decía, ¿cierto?, por qué los habitantes tienen que ser derechamente cristianos y no pueden abogar por otra religión? Recuerden que el cristianismo todavía tenía mucha influencia durante estas épocas. Por otro lado, conocemos al señor Jean-Jacques Rousseau, alguien muy importante porque en sus trabajos pusieron ciertos elementos. Por ejemplo, ustedes nombraron el contrato social, nombraron a la libertad, la república y la soberanía popular. Todos conceptos que vamos a ir trabajando poco a poco. Cuando hablamos del contrato social, ¿cierto?, es que este caballero cree decididamente en que las decisiones deben ser tomadas por el pueblo. Son ellos los que deben decidir y dejar por escrito, ¿cierto?,
cuáles van a ser las leyes y cómo va a funcionar, ¿cierto?, esta república. Ustedes saben que nuestro país es una república. Bueno, es una república gracias a que personas como Jacques Rousseau, ¿cierto?, pensaron en que era muy importante que fuese y se entablara, ¿cierto?, un camino hacia la democracia, hacia la libertad de las ideas, ¿cierto?, y en donde hubiese un pueblo sumamente participativo. Y muy importante, ¿cierto?, es el señor Montesquieu, también estudiado por varios de ustedes en sus trabajos. El señor Montesquieu tenía una idea que era principal: la separación de los poderes. Si hoy día usted tiene un presidente, tiene una Cámara de Diputados y Senadores y tiene también un poder judicial que lo representa, es gracias a señores como Montesquieu, que dijeron que el poder no tenía que estar solamente en una sola persona, sino que debía estar dividido. Esto debería estar dividido entonces en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Interesante. Vamos a ver algunas ideas que nos muestran esta fuente secundaria, porque es escrita, ¿cierto?, posterior al periodo que estamos estudiando, que nos habla sobre el mundo ilustrado. Y dice: razón, naturaleza y progreso. Las tres grandes ideas sobre las que se apoya la concepción del hombre, del conocimiento y del mundo ilustrado son la razón, la naturaleza y el progreso. La razón es el rasgo característico de la condición humana, la facultad que se desarrolla con la experiencia y la educación. Permite conocer y dominar la naturaleza y transformar la realidad. Con esto nos acordamos, por ejemplo, de personajes como Leonardo da Vinci, que decían que para que él poder aprender, ¿cierto?, y descubrir cosas, era muy importante el método científico. O sea, observar primero, ¿cierto?, experimentar, conocer para después establecer hipótesis. O sea que esto no está tan alejado de lo que nos habían dicho algunos autores de la Edad Moderna. La naturaleza es el conocimiento y la explicación de la realidad natural. Se puede sistematizar bajo leyes. Es decir, chiquillos, la naturaleza y todo lo que rodea nuestro mundo se supone que debiera tener ciertas reglas para poder estudiarla, ¿ya?, que dan cuenta de la organización y la actividad de la materia, sin tener que tomar en cuenta los principios religiosos agrupados en la teología. Es decir, lo que nos está diciendo este mundo ilustrado a través de esta fuente es que no es necesario buscar explicaciones religiosas a las cosas del mundo, que pueden tener una explicación más que nada científica, que pueden ser comprobables. Y por último y más importante es el progreso, que es el motor de la historia y está alentado por la razón, el conocimiento, la aplicación de los avances científicos y tecnológicos. Lo que nos está diciendo esta fuente, chiquillos, es que es sumamente importante no solamente quedarnos, ¿cierto?, con las ideas religiosas, sino que para ellos era muy importante experimentar, conocer, estudiar, utilizar la razón. Acá sale una ampolletita porque la razón se supone que ilumina las mentes de todos esos ilustrados e invita a la gente de la época, y a ustedes también, ¿cierto?, a saber que para poder crear y conocer el mundo debemos tener experiencia, educación, conocer, tener la capacidad de transformar lo que nos rodea, chiquillos, y sobre todo progresar. Eso significa para ellos, ¿cierto?, tener avances tecnológicos y científicos. ¿Ya? Por tanto, todas estas ideas que estamos viendo acá, chiquillos, no quedaron solamente ahí, sino que evidentemente estas ideas, ¿cierto?, debían llevarse a la experiencia. Tal como decían los ilustrados, ¿cierto?, tenían que comprobarse. Entonces estos ilustrados dijeron algo sumamente importante para lo que nosotros conocemos hoy como mundo contemporáneo. Ustedes saben, ¿cierto?, que Europa estaba bajo la monarquía absoluta del derecho divino. Todas las explicaciones políticas y el rol del rey era por designación de Dios. Por eso lo conocemos como derecho divino. Dios elige a los reyes y por lo tanto nadie podía poner en interrogante su autoridad. Pero cuando llega el siglo XVIII, ¿cierto?, estos ilustrados van a dejar en claro sus ideas. ¿Qué nos van a decir los ilustrados? Que los hombres necesitan igualdad ante la ley, es decir, todos, ya seamos nobles, seamos del tercer estado llano, ¿cierto?, abajo de la pirámide de jerarquía, todos tenemos la misma igualdad ante la ley. Pero ojo, hasta el momento no habían leyes que fueran hechas desde el pópulo, ¿cierto?, sino que eran hechas solamente por los nobles o por los reyes. Por lo tanto, era importante tener una constitución. Ya van a ver en su actividad de qué se trata.
Por otro lado, los ilustrados dijeron, tenemos que tener soberanía popular. ¿Qué significa soberanía, chiquillos? Es el poder. Acá nos están diciendo los ilustrados que quien tiene que tener el poder, la soberanía, es el pueblo. Por lo tanto, es el pueblo el que debe elegir a través, ¿cierto?, de elecciones populares quiénes van a gobernarlo y cómo van a gobernarlo. Y para eso es importante que el poder ya no esté concentrado en figuras como este caballero que es Luis XVI que tenemos acá, sino que tiene que estar concentrado en la división de los poderes. Los poderes tienen que estar divididos. Tenemos que tener un presidente, poder ejecutivo, un poder legislativo como son los senadores y diputados y finalmente un poder judicial como son los tribunales de justicia. Por lo tanto, todos estos caballeros no se quedaron solamente en ideas, sino que tenían ideas concretas. Así para cuando pudiesen derrocar a la monarquía absoluta, iban a tener sus cartitas bajo la manga. ¿Qué pasó entonces, chiquillos? Vemos dos grandes ejemplos, tanto en Francia como Estados Unidos, ¿cierto? Por ejemplo, en Francia había una monarquía absoluta, estaba Luis XVI y María Antonieta, y en el caso de Estados Unidos era una colonia inglesa que estaba bajo, ¿cierto? Una monarquía también a cargo de Jorge III. Francia, por su parte, luego de la Revolución Francesa, acá vemos una imagen de la toma de la Bastilla, un episodio épico de la historia contemporánea, donde se toman esta Bastilla, que era del rey, ¿ya? Era una cárcel donde estaban los prisioneros del rey y cuando la destruyen es un simbolismo muy fuerte. Con eso termina la monarquía absoluta en Francia y miren lo primero que hacen los franceses. Crean una constitución e instalan una monarquía constitucional. Ojo aquí, esto no significa que ya no iban a haber reyes, sino que además de haber reyes se iban a dividir los poderes y iba a haber una constitución. Acuérdense que los cambios son graduales. Por su parte, en Estados Unidos, los resultados de estas guerras de independencia, ¿cierto?, contra Jorge III para poder liberarse de este país, ¿cierto?, que es Reino Unido específicamente, los resultados van a ser un gobierno soberano, es decir, va a poder elegir el pueblo, ¿cierto?, por sobre sí mismo, hay soberanía popular, van a crear una constitución y dividieron el Estado en 3 poderes independientes. Es decir, todas estas ideas se llevaron a la práctica aquí y fueron reales. Todo esto, chiquillos, llegó a nuestro país y estas ideas externas van a empezar a influenciar a nuestros compatriotas. ¿Cómo influyeron las ideas externas en el pensamiento independentista chileno? Leamos esta pequeña fuente también secundaria. La penetración de nuevas ideas. Lo que puede y debe ser enfatizado aquí es que estas ideas de la Ilustración en general y de las dos revoluciones en particular estaban presentes en Chile a fines del periodo colonial, aunque necesariamente solo al interior de un grupo restringido de criollos. Fue solo una minoría y una muy restricta la que se entregó a la lectura de textos prohibidos e incluso al interior de esa minoría probablemente solo un simple puñado estuvo interesado en una política de tipo revolucionaria. ¿Qué nos queda claro con esto, chiquillos? Que quien llevó, ¿cierto?, a cabo el periodo de la independencia y el proceso de independencia chileno fue un grupo restringido, muy pequeño de criollos. Y no solo eso, eran quienes también eran privilegiados. Ya recuerden que los criollos son aquellos hijos de esos mestizos, ¿cierto?, nacidos en América y por lo tanto ellos tenían bastantes beneficios. Por ejemplo, podían hacer esta lectura de los textos prohibidos y por lo tanto el periodo revolucionario lo llevó a cabo una élite. El pueblo evidentemente no sabía leer y no tenía acceso a este tipo de herramientas como los libros prohibidos de la Ilustración, porque hasta ese momento, ¿cierto?, los ilustrados estaban totalmente prohibidos para su lectura. Importante también es saber que en Chile, por tanto, chiquillos, los chilenos no querían independizarse aún, sino que querían seguir fieles al rey de España. Con esto, chiquillos, finalizamos nuestro segundo módulo y va a venir a continuación una actividad que van a tener que revisar para poder aplicar todas las ideas que vimos en este video. Que estén muy bien. Ante cualquier consulta, no duden en preguntar y revise con detenimiento este material. Nos vemos en la próxima clase.